Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Slash Day Owner, ¿sí? Como siempre, acá atrás tienen los códigos, últimos días del mes de marzo ya termina, así que vamos a estar mostrando todo lo que se viene para terminar este mes y vamos a estar hablando un poco de lo que es la temporada o cómo va a seguir funcionando el tema de las temporadas a partir de la semana que viene, ¿sí? No nos vamos para abajo porque ya estamos acá abajo, pero sí nos vamos para el juego. Bien, ya estamos acá dentro del juego, sí, si vamos entonces a lo que es el tema, sí, bueno, ahora voy a estar haciendo un poco lo que es el búnker y todo para seguir subiendo porque le queda poco tiempo a la temporada. Si entramos acá en recompensa quedan 2 días y 12 horas para que termine la temporada número 20 y tengo que terminar de completar eso. Pero si ustedes miran esto, sí, la temporada termina lo que es fines de marzo, sí, 2 días y 12 horas, terminaría el jueves 31 la temporada, pero fíjense que termina la temporada y ya tenemos un montón de cosas, un montón de eventos que siguen, ¿sí? Como dije esto, por un lado está bueno y por otro lado no tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que las temporadas son más seguidas y al mismo tiempo que las temporadas no están, antes las temporadas eran un evento que aparecía durante 3 semanas en la zona y teníamos que hacer todos los días el mismo evento durante 3 semanas para subir la temporada. Ahora los eventos van a ir variando, van a ir cambiando. Como están acá, está bien que el ir variando, el ir cambiando, en realidad es siempre sobre una misma temática. Por ejemplo, fin de semana la granja, ya sabemos que fin de semana la granja, después viene fin de semana laboratorio, fin de semana búnker bravo, búnker alfa, y es siempre fin de semana de alguna de esas cosas. Son 4 semanas, 4 de ese escenario distintos, siempre lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que está acá abajo, que esto arranca el 31 de abril como le digo, pero bueno, son 3 misiones dentro de la granja que nos llevamos medallitas y está bien, ¿no? Después, hay que tener en cuenta de tener la granja habilitada ese día porque ya le digo, ¿no? Esto va a estar fuera de lo que es la temporada o va a estar en las últimas horas de la temporada, así que hay que estar atento a eso. Bonificación diaria, sí, arranca también el 31. El 31, sí, recibirás una recompensa todos los días. Esto ya lo vimos que es como tienen muchos juegos, que es de conectar y por conectar y entrar al juego te llevas un premio. Y lo van a estar haciendo durante 10 días, o sea que son 10 premios. La verdad que bastante interesante porque sabemos que nos llevamos armitas, nos llevamos recursos y también monedas como figura acá, ¿sí? Nos podemos llevar 3 cajas, armas y demás que está bastante interesante, ¿sí? El 30, sí, el miércoles 30 arranca este evento de suministro. Ayuda a despejar el camino para la entrega de mercancía y gánate una recompensa generosa. Esto lo mismo, sí, esto ya lo habíamos tenido en el pasado. Son esas misiones donde tenemos que matar y ayudar a despejar el camino matando zombies para que los suministros se vayan cargando. Yo ese mucho no lo pude ver, no lo pude entender porque lo agarré tarde, pero lo mismo, ¿sí? Son eventos ya reciclados que van saliendo, entonces ahí está el tema, ¿sí? Está bueno porque van variando, van rotando, pero en la rotación que hace es como que siempre la misma rotación. Entonces está bueno, pero hasta ahí nomás, ¿no? Pero fíjense que las recompensas son bastante interesantes. Morada, un arma de esta, Ultimatum, que nunca la vi. Y bueno, otra vez 50 chapitos. Igual hay que ver porque siempre acá es lo mejor recompensa, pero no necesariamente te llevas todo esto y ya lo tenemos o ya lo supimos, ¿no? Bien, esos 3 son los que están por comenzar, pero están estos 2 activos actualmente, ¿sí? Este se activó ayer domingo. Y este es el que ya teníamos tenido. Si la casa sigue estando, yo bueno, ahora me voy a ir a hacer algunos encargos más. ¿Sí? Tengo que hacer estos. Y voy a estar haciendo esto. ¿Sí? Este es el otro evento que se activó ayer. Que es taller, ¿sí? La verdad es que yo pensé en un evento, pero no. Ahora me doy cuenta de que la velocidad de fabricación en el banco de carpintería aumenta 40%, y la velocidad de fabricación en el horno de fundición aumenta. Entonces es el momento ideal para ponerte a fabricar esos leños de fresno en caso de que tengan el pantano, para fabricar esos leños de roble en caso de que tengan la moto, o si son nuevos jugadores, fabricar tablones de pino para mejorar la base mucho más rápido, ¿sí? Y lo mismo con el horno de fundición para llegar a para fundir el aluminio. Más que nada yo voy a estar fundiendo mucho aluminio porque eso es lo que más tarda, ¿no? Y el cobre también, porque aumenta un 40%. El evento está disponible en tu base, sí, obviamente horno de fundición. Y lo que tenemos que hacer es fundir 50 lingotes de hierro, crea un pico de hierro o una hachuela. Tenemos que crear 15 picos, 15 hachuelas, qué locura. Y recicla objetos de la categoría mecánica con reciclador. Así que bueno, vamos a trabajar en ello. Mecánica, 15 objetos. Yo lo que voy a estar reciclando es estos objetos que se tiene que poner uno cada una hora.
pero esto es de mecánica, yo ya lo tengo al máximo y prefiero estar reciclando esto para hacer lugar en la base, porque la verdad que me es bastante fastidioso tener la base llena de esas cositas. Entonces voy a tratar de estar activo cada una hora para venir a reciclar eso. Y vamos a estar fundiendo los lingotes de hierro en el banco, y vamos a estar aprovechando a... Bueno, voy a llevar madera para allá. Y vamos a llevarme... Vamos a poner a fundir rápidamente todo esto, ¿sí? Entonces los bancos de trabajo también están bufeados. Fíjense que si ponemos madera en 2 minutos ya tenemos. Y vamos a hacer carbón para poder fabricar esto, ¿sí? Vamos a dejar solamente 10. Como 10. Bien, y me llevo el carboncito para fundir el hierro. Tenemos que hacer... Ah, pero capaz, a ver. Fíjense, yo tengo 50 lingotes me pira. Y que si yo saco estos 10 que ya tenía ahí. Si me los cuentan. No, no me los contó. Hay que fundirlos. Bueno, esto lo siento, pero por el momento voy a estar focalizándome en el hierro para poder hacer los 50 lingotes de hierro que me pide la misión. Y una vez que me pida eso, ahí recién me voy a dedicar a lo otro, ¿sí? Esto ponemos acá, esto sacamos, esto ponemos acá y esto ponemos acá. Y bueno, ahora tenemos que hacer hachuelas. Voy a hacer hachuelas más que pico, porque pico tengo un montón y no los uso. Así que vamos a estar agarrando esto voy a dejar ahí. Acomodamos. Madera, sacamos, bueno, esto. Madera de ahí. Más clavitos. Cinta. Y más hierro. 15 hachuelas. Ah, encima yo tengo una misión de los saqueadores que me pide hacer hachuelas, así que me viene bien. 2, 3, 4, 5. 5. Ahí ya tengo para la misión de los saqueadores. Además después me sirve para hacer raideo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense en la cantidad absurda de picos que tengo. Acá tengo más que no sé de dónde los saqué o por qué tengo tanto. 12, 13, 14 y 15. Completamos la misión. Bien. Dejamos eso ahí. Dejamos eso ahí. Acomodamos. Siempre hay que tener la base acomodada. Como esto por acá. Esto por ahí. Esto por ahí. Acomodamos. Y vamos a dejar la cinta también por acá. Acomodamos. Y dejamos esto por acá. Bien, entonces ahí completamos una de las misiones. ¿Sí? Vamos a ver si ya nos dieron los puntitos. Taller obtenido 15 de 15. Estamos quemando el coso y estamos... Ah, son 20. Bueno, en 20 horas lo completo. Tengo 3 días para completar. Con 20 objetos lo reciclamos y podemos abrir una cajita. Esperemos que salga algo bueno. Bueno, escopeta me sirve y la llevamos al buzón. Yo todavía no sé cuántas cajas. Solamente saqué la moto vieja esta. No puedo sacar ni la nueva ni cosa. Me lo dejan en comentarios si ustedes alguno sacó las motos. Y bueno, eso en cuanto a lo que es... En la temporada número 20 que está terminando, sí, hay que dedicarle tiempo a subir esto. Yo ahora me voy a estar jugando un ratito para seguir subiendo. Hay que estar atentos a estos eventos que están por venir. Hay que hacer el evento del taller, que son muy fáciles y nos da bastante fichita, está bueno. Y obviamente que hay que seguir con el evento de la casa, ¿no? Y con el respecto a lo que está por venir la temporada número 21, vamos a ir a una imagen que pasaron en Discord. Que es esta imagen que está acá, ¿sí? Mandaron esta imagen junto con esta traducción. No todos somos electricistas, pero si es necesario, uno puede aprender rápidamente a manejar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, nosotros no todos somos electricistas, pero si uno quiere, puede aprender a manejar cualquier cosa. Eso es verdad. El que quiere y el que se ponga un objetivo lo puede conseguir sin saber. Se estudia, se aprende y así estamos. Acá estamos en YouTube sin haber conocido y sin saber nada, ¿no? Y acá podemos ver. Lo primero que me llama la atención es que es una zona muy chica. También que hay veces generalmente que
Yo no creo que la zona sea solamente esto, sí, que tenga estas dos habitaciones y este camino. Capaz que tiene, este es el final de la zona y hay capaz algo más acompañando, me imagino yo, porque si no la verdad que sería como muy básico todo esto. Porque encima, bueno, acá no sé si esto va a tener una entrada, pero yo le digo, acá puede haber un cofre, un zombie, no sé qué se me ocurre que más puede llegar a ver ahí, un camión y después tenemos varias torres eléctricas. Hay que ver para qué la electricidad esta, a dónde va a ir la electricidad, ¿sí? Si va a ser un evento de jefes, si va a ser una zona nueva, una planta. Por eso digo, capaz que esto es el inicio y es un pedacito y después hay más cosas alrededor y sea una nueva zona permanente, que es lo que venimos pidiendo, porque lo que digo, todo lo que es la temporada, todo lo que es el calendario ayuda mucho, entretiene mucho, pero siempre se termina reciclando lo mismo, entonces necesitamos zonas nuevas. Obviamente que algunos dirán, tenemos zona nueva, tenemos el puerto, tenemos las alcantarillas, tenemos el laboratorio, pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, yo que soy un jugador veterano, que empecé hace 5 años a jugar este juego, está bien que después dejé 3 años, o sea, yo he jugado 2 años nada más a este juego, pero soy veterano porque estoy desde los inicios. Pero no soy un veterano como Rido o como el Chicha, que son muy activos y tienen, digo ellos porque son los más conocidos, ¿no? Y tienen muchísimas armas. Entonces, ellos van al laboratorio, van al coso y, por ejemplo, yo me reía, el Chicha subió un video, hago el búnker alfa, el búnker bravo, desnudo. Y claro, con las M16 que tenés, hijo de puta, ¿cómo no lo vas a hacer desnudo? Tira tiro y los mata antes de llegar. Está buenísimo así, pero nosotros, los mortales, nosotros no podemos hacer esas cosas. Primero que no tenemos las cantidades de armas. Ya el fin de semana nosotros los tuvimos o lo tuve intentando hacer y me quedé sin armas, solamente pude hacer el piso 2. Entonces ahí está el tema, ¿no? Las zonas nuevas, son permanentes, pero son para jugadores que tengan más de 30 armas todos los días o que tengan más de 500 armas, que puedan ir a gastar 20 armas ahí. Y lo que tiene es eso, si no es como otros juegos donde uno puede plantear una estrategia, o como hacemos nosotros en el Bunker Alpha, que planteamos una estrategia, bueno, a este le doy triple, a este hago el truco de la pared, con este uso armas y cosas. Ahí sí o sí con arma de fuego, Bunker Bravo. Si no lo haces con arma de fuego, no lo puedes hacer con armas cuerpo a cuerpo. El laboratorio lo mismo. El laboratorio yo fui un solo día y no lo terminé completo. Hice pedacito el piso 1, que no sé, me mareé porque la primera vez que fui. Y se gasta demasiadas armas. Yo tuve todo una semana y media juntando armas para poder ir al búnker bravo y me quedé solamente con 4 o 6, 6 armitas, 2 escopetas, me quedé con 6 armas de todo lo que estuve juntando. Tenía como 30 armas, las junté durante una semana para ir ahí y gastarlo en media hora, ¿entendés? Entonces ahí está el tema. Estaría bueno una zona permanente, que tenga interacción, que tenga loot. También que las armas hay que gastarlas, eso sí es verdad. Cuando uno es jugador es activo, consigue muchas armas y consigue muchas cosas y después las tenés que gastar, eso sí es verdad. Pero bueno, es lo mismo que digo siempre, ¿no? Jugar 10 horas para conseguir muchas armas y gastarla en media hora en una zona nueva, no sé qué, porque encima el ir, o sea, yo en Búnker Bravo no me divierte mucho, sinceramente. Ir caminando y disparar, para pararme derechito, disparar y como mucho tener que esquivar un escupitajo. Prefiero que sean gastarlo, sí, pero que sea algo con más dificultad, ¿no? Pero bueno, quiero leer sus opiniones, sus ideas, sus teorías. Y recuerden, yo hoy me voy a estar sacando otra muela, así que voy a estar inactivo. No voy a estar haciendo directo, pero vamos a estar acá mañana posiblemente, ¿sí? No le robo más tiempo. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao. Qué fastidiosa, querida. ¿Tenés hambre? ¿Tenés sed? Vamos a tomar tu agüita. Tome su agüita. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya te sentís mejor? Bueno, vamos a cerrar el video. Gracias.